Bienvenidos a un tutorial de cómo realizar noticias en Somos Basket. Lo primero que tenéis que hacer es ir a esta URL, somosbasket.com/login, os aparecerá esto de aquí y metéis vuestro nombre de usuario y vuestra contraseña para acceder a las funciones internas de la web. Una vez hayáis accedido, os llevará a la portada que veis normalmente, pero os aparecerá esta barra superior para acceder, como decía, a las funciones internas de la web. Os metéis en Somos Basket y os aparecerá el escritorio de WordPress. La parte importante de todo esto es la parte de las entradas, es lo que vosotros vais a realizar. Y una vez aquí tenéis todas estas barras con todas las noticias. Esto es el total de las noticias. Estas serán las vuestras, todas las que la web ha publicado durante estos más de 2 años ya. Todas las que están en borradores, que son las que mientras vosotros estáis escribiendo estarán. Por ejemplo, este usuario está escribiendo ahora una noticia y aparece en borrador. Una vez la haya enviado, pasará a estar pendiente, que son las que están pendientes de que los editores las editen, y por último están las que están en la papelera pendientes de ser eliminadas. Para crear una nueva noticia simplemente tenéis que pulsar en añadir nueva, o también tenéis esta otra función de añadir nueva entrada. Cualquiera de las dos es válida, accedéis y os aparecerá todo este panel donde tenéis que rellenar los distintos campos. Durante el proceso del tutorial puede que alguno de los campos que os explique no lo veáis. Si no lo veis, simplemente vais a opciones de pantalla y activáis más o menos las mismas cosas que tengo yo activadas, ¿vale? De esta forma veréis más o menos lo mismo que veo yo, y de la misma forma puede que también se muevan las cosas. Eso, el orden no importa mientras esté todo rellenado. Una de las cosas importantes, evidentemente, el título, segundo el subtítulo y luego el cuerpo de la noticia. Para rellenar estas cosas es importante para rellenar todo en realidad, es importante tener en cuenta el SEO. ¿Qué es el SEO? El SEO es este botón de aquí, que cuando yo introduzco una palabra clave, la palabra clave, digamos, que es lo que buscarías en Google para encontrar la noticia, ¿vale? Os enseño un ejemplo que ya tengo aquí realizado de una de mis noticias. En este caso puse como palabra clave Miami Heat y me aparecen una serie de semáforos, le decimos. Cuanto más verde mejor, y el SEO final debe estar también en verde. Una de las cosas es que indica que, por ejemplo, se encuentra entre el mínimo el título de límite de entre 35 y 65 caracteres. Si es más largo o más corto, esto no os aparecerá así, sino que os aparecerá en naranja. Por tanto, es, digamos, pertinente que lo cambiéis por uno que se adecue al límite, ¿no? Volvemos a la noticia. Como os decía, además del límite, también tenemos en cuenta que los nombres propios los metemos siempre enteros, también si podemos los de los equipos, aunque eso varía un poco, pero los nombres propios siempre los metemos enteros, y evidentemente el subtítulo pues complementa como siempre al título. Otra cosa, fotos. El tema fotos es uno de los más complicados de la web. Paso a explicarlo ahora. Tenemos dos tipos de foto: la foto que va insertada en el texto, como veis aquí, y la imagen destacada que veis aquí a mi derecha. La imagen destacada puede ser cualquier foto. Para seleccionar una foto simplemente pulsáis en imagen destacada. Tenemos una enorme cantidad de fotos ya en la biblioteca. Buscáis, en este caso la noticia va sobre weight, entonces buscamos weight, y cualquiera de las fotos que nos aparezcan suyas es válida, ¿vale? En cambio, simplemente la seleccionáis y la asignáis como imagen destacada. En cambio, para las imágenes insertadas en el texto, lo que tenéis que hacer es, os lo enseño, esta la eliminamos, tendríamos el cuerpo del texto, tendríamos que ir a la parte inicial y añadir objeto. Vamos, nos lleva directamente a la biblioteca, pero entonces no todas las fotos son válidas, sino que son válidas las fotos CC. CC significa Creative Commons, y son unas fotos que los fotógrafos que las han realizado dan permiso para que todo el mundo las pueda utilizar sin copyright y sin problemas. ¿Cómo sabemos si una foto es CC? Normalmente son de peor calidad,
¿vale? Directamente. Suelen ser un poco viejas, no son de máxima actualidad. Por ejemplo, esta es CC. Para identificarla como CC, normalmente en el título las tenemos marcadas de esta manera, lo indica CC, y en la leyenda aparece siempre de esta forma el nombre del autor y entre paréntesis CC. Puede que también aparezca SB. Si aparece SB significa que la ha hecho una persona de la web, que fue a un partido por lo que fuera y le hizo una foto a ese jugador, y también evidentemente son válidas, ¿vale? ¿Cómo insertamos las imágenes? Una vez la tengamos seleccionada, la insertamos directamente. Ahora me aparecerá. Espero que me aparezca. Pues no me quiere aparecer. Veamos, a ver si ha creado algún tipo de... Bueno, os lo enseño aquí, tampoco hay problema. Vale, insertaríamos la imagen, en este caso sin texto debajo, pero no solo va la imagen insertada, deciros también que según medidas, ¿vale? Seleccionamos la imagen, vamos a editar y según las medidas, si son de más o menos estas medidas, incluso un poco menores también, las vamos a dejar siempre a tamaño completo y centradas para que nos aparezca en la parte superior de la noticia como aparecía aquí antes de eliminarla. Si son más pequeñas, vamos a ponerlas en tamaño medio y alineadas a la izquierda, de modo que nos aparezca el texto a la derecha, en la derecha. Luego os lo enseñaré de otra forma. ¿Cómo sabemos esto? Cuando veamos la vista previa. Luego os hablaré también de la vista previa. Como os decía, en principio esta la íbamos a dejar en tamaño completo, pero no solo en la imagen va a ir el nombre del autor y el indicativo de que es Creative Commons, sino que nosotros mismos, una vez la imagen ya haya sido insertada, no en la galería, sino cuando ya está insertada dentro de la noticia, vamos a indicar un pie de página, digamos, un pie de foto, que podría ser lo que queráis, relacionado siempre, evidentemente, con la noticia que vais a rellenar, ¿no? En este caso, lo que está de actualidad en el momento de hacer el vídeo es que Dwayne Wade se ha ido a Chicago Bulls, lo indicáis de esta manera. Puede ser algo relacionado con lo que esté haciendo, el movimiento que esté haciendo. Si está haciendo una penetración a canasta, lo podéis indicar, cualquier cosa de este tipo, un pie de foto simplemente, lo copiáis y lo insertáis también en el texto alternativo. Tiene que estar en ambos sitios, la actualizáis y os aparecerá de esta forma, ¿vale? De esta forma, en la biblioteca no cambiará el hecho de que solo aparezca el autor, pero para la noticia en cuestión sí que podremos cambiar cada vez, digamos, el pie de página, el pie de foto para esa foto. Tenemos la foto y nos falta, evidentemente, rellenar todo el texto. Para rellenar el texto de las noticias normales, digamos, el mínimo de palabras son 200. Aquí os indica el número de palabras que tiene la noticia. La foto ya son 11, pues eso que os ahorráis. Lo que recomienda el SEO es que sean 300. De hecho, veis aquí, me dice que mi texto contiene 231 palabras. En este caso no me extendí demasiado, pero que lo que he recomendado son 300. Podéis hacer lo que queráis, con que sean 200 vale. Si son 300, pues mira, una parte verde más de cara al SEO. Hay otro tipo de noticias que son las de opinión, las de análisis, por ejemplo. Las de opinión necesitan un mínimo de 800 palabras y los análisis un mínimo de 1000 palabras, ¿vale? Ahora parece mucho, pero cuando te pones a escribir una opinión es porque tienes muchas cosas que decir y cuando vas a hacer un análisis tienes muchos datos que dar, por tanto al final tampoco son tantos. Siguiente apartado, tenemos la fuente de donde hemos sacado la noticia en cuestión. En este caso, el Miami Herald. Nunca ponemos .com o el W de esta forma, nunca lo ponemos en esto, en este primer recuadro, siempre ponemos simplemente eso, Miami Herald, ESPN, CBS Sports, lo que queráis, siempre
o más bien dicho, nunca una fuente española, siempre fuente extranjera. Valen francesas, valen sobre todo americanas, ¿vale? Pero nunca NBA Maniacs o Basket for Us o cualquiera de este tipo, ¿vale? Nunca fuente española. Y en el segundo recuadro ya la URL tal como nos viene indicada en el enlace de la noticia en cuestión, ¿vale? Si queréis añadir más fuentes, simplemente añadís más, volvéis a poner otra y otra URL y así ponéis todas las fuentes que creáis necesarias. El tema del SEO, como os he dicho, lo más importante, poner la palabra clave. Siempre la palabra clave será, como os he dicho, lo que buscáis en Google. Normalmente nombre del jugador, nombre del equipo, cosas básicas. En este caso lo habéis visto, yo he puesto Miami Heat, hubiera podido poner también Dwayne Wade sin problemas. Simplemente lo que quede mejor de cara al SEO. Extracto es el resumen que va a aparecer en la parte de arriba de la noticia. También se ve en la portada, es el texto que se ve debajo. Por ejemplo, esto sería el extracto, ¿vale? Más o menos, esto es el extracto. Entonces, no debe ser muy corto ni muy largo. Las medidas las vais a ir tomando según vayáis rellenando las noticias. Por ejemplo, aquí me aparece un poco más de una línea, no llega a una línea y media, esto es lo normal, pero es verdad que yo ahora mismo estoy en una pantalla un poco más grande de lo habitual para mí. Cuando utilizo el otro ordenador son muy cerca de las 2 líneas, ¿vale? O sea que más o menos sobre estas medidas tienen que ir. Una forma de comprobarlo es ir a la vista previa de los cambios. Bueno, antes de haberla enviado, perdonad, aparecerá simplemente vista previa, creo. Le dais a vista previa y es cómo quedaría la noticia si estuviera publicada en ese momento. Digamos, ahora me falta, he creado un desfase aquí por enseñaros las cosas. En teoría aquí va la foto y luego va el texto sin más. Esto de aquí, esto en negrita, es el extracto. Deben ser, en la vista previa, deben ser eso, 2 líneas, 2 líneas y media aproximadamente. Eso es un extracto adecuado. Otro tema a rellenar es la metadescripción que nos aparece si le damos a editar snippet. Nos aparece bueno, en este caso la llaman descripción meta, esto ha ido cambiando con el tiempo, y veis esta barra de aquí, está en verde. Si te superas de los caracteres, se pone todo el texto en rojo, por tanto es demasiado, y si no llegas a los caracteres, es naranja. Por tanto, simplemente tiene que ser un resumen de lo que va a venir en la noticia, hasta que más o menos esté en verde, ¿vale? Veis que hay bastante margen de verde, por tanto, más o menos que esté siempre en verde. Esto es lo que aparece en Google cuando buscas la noticia, ¿vale? Esto sería el título que aparece en Google y la metadescripción sería el extracto, por así decirlo, de Google. Otro tema a tener en cuenta es el slug. El slug es lo que va detrás de lo que de la URL, digamos, la parte final de la URL es el slug. El slug también es importante para el SEO, puede aparecer naranja, pero es una de las cosas fáciles de cambiar y que aparezca en verde. Simplemente seguir las instrucciones de lo que os diga el slug. Simplemente, pues eso, lo seguís y si veréis que es demasiado largo, os lo indicará por aquí. Ahora mismo me está fallando esta noticia, pero bueno, os indicará el slug es demasiado largo, debes acortarlo, una cosa así. Simplemente vais adecuando el slug, siempre respetando el título para mantener el slug. Perdonad, esto ya veía que esta noticia me estaba dando problemas. Simplemente es porque he salido y he entrado varias veces del login y entonces me daba error. Pero bueno, en general deberíamos tener lo que os comentaba, es el slug. Si no tienes nada escrito en el título ni nada complementado, simplemente te aparece eso, pero cuando cambias el título, el slug se adapta. Otro tema a tener en cuenta son las etiquetas. Hay 3 etiquetas obligatorias, siempre deben ponerse. Voy a buscar rápidamente una noticia mía y os lo enseño. Vale. Tenemos NBA,
NBA en español y Somos Básquet. Estas tres etiquetas siempre deben colocarse, ¿vale? En todo tipo de noticia debe colocarse como mínimo estas tres etiquetas y luego lo veis, en este caso es el fichaje de Brandon Rush por Minnesota Timberwolves, pues he puesto la etiqueta Brandon Rush, la etiqueta de Minnesota Timberwolves y la etiqueta de mercado, ¿vale? Eso más o menos lo vais a ir viendo según lo que trate la noticia, pues si es de un logro histórico, pues podéis poner historia o récord o cosas de este tipo, ¿vale? Nombre de jugador, nombre de equipo, son cosas más o menos básicas. Tema de las categorías, hay 25.000 categorías, ¿vale? Una de las importantes es, si es una noticia, debe marcarse como noticia y luego debe marcarse como noticia por equipo según los equipos a los que implique esa noticia, ¿vale? En este caso, luego también marqué mercado, porque es una noticia de mercado, pero veis que hay Juegos Olímpicos, ACB, que esto es otro tema, lesiones, si es la lesión de un jugador, crónicas, si son jugadores latinos, si es análisis o opinión también se marca, ¿vale? Hay todo un seguido de etiquetas por poner. Presentaciones. Presentación siempre, 100% de los casos, obligatoria, sin imagen, ¿vale? Esta presentación siempre debe ser obligatoria. Hay una presentación que nunca debe ponerse, que es imagen grande, ¿vale? Nunca debe ponerse. La de destacados, lo que implica sería que en lo que son las páginas de los equipos aparezca arriba o no, ¿vale? Esto sería destacado, esto no lo sería. Los destacados, cuando se van completando las noticias, también van cayendo, pero si no la marcas como destacado, automáticamente aparece abajo, ¿vale? No tiene demasiada importancia, pero que lo sepáis. Y a la portada simplemente es, pues, si aparece directamente en la portada o no aparece en la portada. Para determinar eso, en principio los editores lo van a revisar, es más o menos según la importancia de la noticia y según lo que haya ido pasando durante el día. Las declaraciones de LeBron James, por ejemplo, siempre irán a portada, una lesión de un jugador importante siempre irá a portada, si, no sé, Luke Babbitt ha comentado que está muy contento en su equipo y por lo que sea eso se cubre, seguramente no irá a portada, ¿vale? Más o menos según la importancia de las noticias. Entonces, semi-principal es la noticia destacada del día, por así decirlo. En estos momentos, como tenemos la tabla de mercado, está siempre puesta como semi-principal. Eso es semi-principal y esto de aquí arriba es principal, ¿vale? Esto es para noticias de este calibre, ¿vale? Noticias muy, muy importantes. Hemos puesto esta en estos momentos de Tim Duncan de su retirada. Pusimos también la de cuando Kevin Durant firmó con Golden State Warriors. Pero, por ejemplo, ya no pusimos la de que Dwayne Wade había firmado con los Bulls o la de que Gasol había firmado con los Spurs, ¿vale? Por tanto, siempre noticias únicamente de muchísima importancia, trascendencia a nivel mundial, por así decirlo. De hecho, lo que yo recomendaría es que ni principal ni semi-principal lo pongáis nunca, ya lo pondrán los editores si hace falta, o si vuestro redactor jefe o lo que sea os lo pide, entonces sí, evidentemente lo colocáis. Formato. ¿Qué formato se coloca? El formato normal, eso es, lo que indica el formato es cómo va a ir la noticia colocada en la portada. Esto sería, por ejemplo, esto sería formato normal, ¿vale? Aparece una foto pequeña y el extracto a la derecha. Está también foto alargada, que son para noticias un poco más importantes que para normal. Sería esto, ¿no? La foto más grande, está también la foto más grande y el extracto abajo. Luego teníamos galería de imágenes, que no lo utilizamos nunca, foto noticia tampoco, solo titular tampoco, cita tampoco. Los únicos que utilizamos es vídeo noticia. En el caso de que tengáis que subir una vídeo noticia, ya le preguntaréis a vuestro redactor jefe cómo hacerlo. De hecho es muy sencillo, no hace falta nada de texto, simplemente el enlace, la URL del vídeo de YouTube o de donde lo saquéis, que se inserte, que funcione y lo marcáis como vídeo noticia con ciertos otros requisitos que, como os digo, ya os explicaría en ese caso vuestro redactor jefe. Hay un tema que me he dejado del tema fotos, os lo comento. Hay jugadores que no tienen fotos Creative Commons,
Para buscar, de hecho, que tampoco os he explicado, para buscar fotos Creative Commons tenemos dos formas de hacerlo. En la mayoría ya están en la biblioteca, por tanto, primero buscad en la biblioteca, pero si no encontráis ninguna, tenemos dos formas de hacerlo. En la web Flickr, ¿vale? Flickr.com, buscáis, en el buscador que tiene, buscáis el jugador en cuestión y cuando os aparezca toda la serie de fotos, vais y seleccionáis todos los Creative Commons, ¿vale? De esta manera podréis encontrar todas las fotos, veis que la mayoría son con LeBron, por tanto de hace ya unos cuantos años, ¿vale? Hay alguna foto que sí sirve. La foto que decidáis poner, por ejemplo, esta no valdría porque aparece un jugador con la camiseta de los Wizards antigua, es un poco complicado. De hecho, como os digo, la mayoría válidas ya están puestas en la biblioteca, pero si tuvierais que hacerlo, la seleccionáis. En este caso, esta ya os digo que no serviría, pero bueno, la descargáis, ¿vale? Cuanto más grande mejor, en principio, aunque esta calidad ya estaría bien. Y para subirla a la web tenéis que indicar, como estaba puesto aquí, os lo enseño. Vale. El jugador, para el buscador, si pusiéramos en este caso hit, que también nos saliera, esto simplemente tal, y cc, y aquí ponéis lo mismo, ¿no? Nombre del autor y cc. Para descubrir el nombre del autor simplemente nos aparece, de hecho es el mismo, este tío es un crack, ya lo veréis. El nombre del autor, cuando la subáis lo indicáis, si no nosotros, el resto de personas no sabremos que esa foto es cc, lo indicáis y ponéis el cc al lado, ¿vale? Las fotos siempre tienen que ser horizontales, ¿vale? Más largas que anchas. Y otro tema es que esto de que tengan que ser CC solo sirve si son fotos NBA, que la gran mayoría son fotos NBA, pero, por ejemplo, esta foto no hace falta porque es un jugador universitario, o por lo menos la foto es de la universidad, no hace falta que sea CC. Pero sí hace falta, también pasa para jugadores ACB, para Euroliga, ¿vale? Para todos los tipos de fotos que no sean de NBA, no deben ser CC, pero sí deben indicarse su autor, igualmente, ¿vale? Por tanto, la forma de buscarlo más fácil, también lo podéis hacer en Google Imágenes, ahora os lo explico, la forma más fácil sigue siendo yendo a Flickr y buscando al jugador, aunque simplemente no sea de NBA. Buscáis un jugador de cualquier equipo ACB, etcétera, y os descargáis esa foto colocando el autor que la haya hecho, ¿vale? Otro tema es yendo a Google Imágenes, también podemos encontrar fotos CC ahí. La forma de hacerlo es, una vez llegamos a Google Imágenes, en herramientas de búsqueda, los derechos de uso, ponemos que son etiquetadas para reutilización con modificaciones. Si ponemos esta selección, también todas estas fotos son CC, ¿vale? La mayoría, lo veréis, coinciden con las de Flickr porque de hecho están sacadas de ahí, o veis, de hecho, por ejemplo, esta directamente ya es de Flickr.com. Para seleccionar el autor de estas fotos, si es de Wikimedia, porque es un poco más complicado determinar quién es el autor, tendríais que ir no solo a la imagen y descargarosla, sino que también tendríais que visitar la página y buscar por ahí el autor. Es un poco más complicado. Para los de ACB, Euroliga, universitarios, lo que sea, también podéis seleccionar fotos no CC para ellos. Serían las imágenes, digamos, normales. Imaginaos que ahora Wade, esta foto es con una camiseta ya universitaria, pues esta entonces sí que valdría, pero deberíamos determinar igualmente su autor, ¿vale? Siempre tenemos que indicarlo. Reviso que no me ha dejado nada. Hay otro tema que es el insertar cosas, digamos, en las noticias. Esta imagen, imaginaos que la elimino y quiero insertar un tweet de alguien, ¿vale? Porque habla de todas las cosas que tienen relación con la noticia, por así decirlo. Simplemente seleccionamos el tweet y en más copiamos el link del tweet. Copiamos el link del tweet. De hecho, también directamente lo podéis copiar desde la URL y
lo metéis, lo insertáis siempre en un espacio vacío, os insertará el tweet. Lo mismo sucede con vídeo de YouTube. Seleccionáis URL, perdonad la música, seleccionáis URL, insertáis y automáticamente se insertará el vídeo correspondiente, ¿vale? Para vídeos de YouTube, esto es otro tema, de Twitch podéis enlazar los que queráis, no hay ningún problema. Para vídeos de YouTube deben ser vídeos oficiales de los canales verificados de los equipos o directamente del canal verificado de NBA, ¿vale? No podéis insertar cualquier tipo de vídeo. También debemos tenerlo en cuenta. Y diría que esto es todo, simplemente lo que os decía, vigilad el tema del SEO, con que sea verde mejor, pero si queréis, cuanto más verde sea, en realidad también es mejor para el tema de que aparezca más arriba en las búsquedas de Google, ¿vale? Por tanto, tenedlo en cuenta también, dejadlo lo mejor posible. Otro tema, por ejemplo, es que una vez tengáis el texto rellenado, en este caso son unas 200-300 palabras, tenéis todo el texto, os quedaría más o menos así, con su foto pertinente, etcétera. Debéis poner también negritas, las negritas se ponen por aquí, negritas con las cosas más interesantes dentro de la noticia para que de un vistazo más o menos puedas leer por encima de qué trata. La cantidad de negritas no está, digamos, no está establecida, pero cada uno le gusta poner más o le gusta poner menos. Eso es a vuestro gusto, pero no pongáis todo un párrafo lleno de todo en negrita, porque evidentemente no es todo, absolutamente todo importante, ¿vale? Por tanto, seleccionar qué es lo importante de la noticia. Los términos anglosajones, backcourt, frontcourt, all-star, draft, cosas de ese tipo, big three, ¿vale? La primera vez que los escribáis deben ir en cursiva. A partir de entonces, si los volvéis a escribir, por ejemplo, si estáis haciendo una noticia del draft, no hay un sinónimo para draft, por tanto lo vais a estar diciendo más o menos constantemente. La primera vez lo ponéis en cursiva, las siguientes ya no hace falta, ¿vale? Y los nombres de jugadores europeos que vayan con signos, digamos, extraños, igual que nosotros ponemos los acentos, pues para este tipo de signos también los debemos colocar. ¿Cómo se ponen estos signos? Porque normalmente no sabes siquiera cómo se llama, en este caso Damian Rudez, pues tú lo buscas en el Google y veis que sí os indica que va con este signo, seleccionáis en el de Wikipedia mismo y lo copiáis de la URL y cuando lo insertéis en vuestra noticia lo veis, ya os aparece con ese signo, ¿vale? Por tanto, también tenedlo en cuenta que los jugadores europeos y demás que van con símbolos, acentos, etcétera, raros para nosotros, que también debemos colocarlos. Creo que eso es todo. Si hacéis las noticias de esta manera, luego quizá cambie alguna cosa. WordPress se actualiza constantemente, pero en principio si hacéis esto de la manera que os he explicado, no debéis tener ningún problema para completar las noticias de forma correcta y poder estar en esta web mucho tiempo. Gracias. Por cierto, un par de cosas que me había olvidado. Primero de todo, para los artículos de opinión y análisis, que como os he dicho son 800 y 1000 palabras respectivamente, aparte de rellenar el resto de campos y, por ejemplo, indicar que son análisis o que es opinión, etcétera, ¿vale? Aparte de rellenar todo lo demás, en la parte inicial del título debemos colocar de la siguiente manera: opinión o análisis, lo que sea, y la barra vertical, ¿vale? No la lateral, sino la vertical y un espacio. ¿Cómo se hace esta barra? Simplemente pulsando Alt GR y 1, ¿vale? Os aparecerá esta barra vertical y ponéis o análisis o opinión de esta manera. Así es como deberíais enviar el artículo a revisión. Para enviarlo a revisión, que es otra cosa que me había dejado, simplemente este botón azul que a mí en estos momentos me pone actualizar, a vosotros os debería poner exactamente eso, enviar a revisión, lo pulsáis y entonces
habréis terminado, digamos, de completar la noticia, ¿vale? Gracias.